Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos hablando cómo podemos comenzar una relación con nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar meditando 5 versículos que te pueden dar la seguridad en cada una de las áreas de tu vida que vas a ir necesitando, que vamos necesitando y que tú puedes sentir la confianza de seguir tu camino con Él. Entonces, si tú no conoces a Señor Jesucristo como tu Salvador, como el Señor de tu vida, al final del mensaje vamos a hacer una oración simple, palabras muy simples, pero que vienen desde nuestro corazón. Y entonces a través de esa oración tú vas a poder comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Mira, acompáñame a leer Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, del versículo 9 y 10. Aquí vamos a encontrar qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que nuestro Señor Jesucristo venga a nuestras vidas. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí tenemos, en estos versículos, tenemos las instrucciones de lo que nosotros debemos hacer para poder ser salvos, para obtener la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí tenemos cómo Dios nos dice que debemos hacerlo. Tú crees en tu corazón y lo dices con tu boca y entonces a partir de ahí tú tienes un nuevo comienzo con nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma. Y cuando tú haces esta oración, tú recibes la persona de Cristo porque Él es la salvación. Su persona, Él es la salvación que viene a nuestras vidas y cuando tú lo recibes, mira entonces también como Él mismo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, encontramos nuevamente aquí a los que creen. Esto es fundamental, es por fe que tú crees y entonces tú confiesas y dice la palabra de Dios aquí que entonces tú puedes ser ahora un hijo de Dios. Eres salvo, recibes la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora eres un hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos a ser ya esos hijos, familia de Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo explicó también, ¿verdad? Porque mira, tú y yo recibimos a Jesucristo en este momento, en determinado tiempo en nuestra vida, pero tenemos una conciencia clara. Ahora nosotros en nuestra edad podemos decir y repetir estas palabras y que vengan de nuestro corazón. Hay un proceso que nuestro Señor Jesucristo tomó un ejemplo muy sencillo y que así es como comenzamos una nueva vida con Él. Mira, vamos a leer ahí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Aquí nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo, que Él deseaba con su corazón conocer más de nuestro Señor Jesucristo, saber qué eran sus planes y sus propósitos. Y mira, vamos a comenzar capítulo 3, versículo 1 al 7, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo está explicando aquí que cuando nosotros nacemos de nuestra mamá y nuestro papá, es un nacimiento carnal. Por eso Él le dice aquí, que necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu. Como comenzamos una nueva relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos como recién nacidos. Entonces, a partir de ahí, Dios va a ir dando forma a nuestra nueva persona. Somos nuevas criaturas, acabamos de nacer. Entonces, a partir de este nuevo nacimiento, tú necesitas alimentarte con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro 2:2, vamos a buscar Primera de Pedro 2:2, donde el Señor, ¿verdad?, nos explica a través de su palabra, Primera de Pedro, cómo es que nosotros tenemos y debemos desear esa comida espiritual, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando eres un bebé, un recién nacido, entonces dice la palabra del Señor, debemos desear ese alimento espiritual, que ¿cuál es? La palabra de Dios, para que empieces a desarrollarte, a crecer como niño y luego sigues creciendo. Y la misma palabra de Dios dice que cuando vamos creciendo, vamos siendo fuertes en el evangelio, y entonces la palabra de Dios se va yendo de ser leche hasta poder ser ese alimento sólido y fuerte para nuestros espíritus. Entonces, cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios para nuestro alimento espiritual, ella nos edifica, ella nos lleva por ese camino de rectitud, camino de salvación. Y mira, lo dice también en Hechos capítulo 20, versículo 32. Vamos a darle lectura. Hechos 20, versículo 32. ¿Qué es lo que dice el apóstol ahí acerca de la palabra de Dios? Mira, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es como esa leche que vamos a comer para crecer. Y ahora el apóstol Pablo dice, esa palabra, la palabra de Dios, tiene el poder para edificarnos, para que sigamos creciendo. Entonces, cuando ya tú te encuentras, que nos encontramos en este caminar con Dios, ¿verdad? Si estás comenzando con Dios, si vamos en el camino ya avanzado, estos 5 versículos siguen dando una seguridad y una confianza en el Señor que nosotros podemos tener siempre, siempre. Te digo, si comienzas o estamos ya en el camino, esta palabra sigue siendo de edificación y de recordatorio. El apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto seguirles repitiendo las mismas cosas, y para ustedes es provechoso, ¿verdad? Seguir escuchando. Entonces, mira, acompáñame a leer Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer ahí, Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios para que veamos qué seguridad tenemos de ser salvos en Él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos la seguridad de ser salvos. Al principio leímos que nosotros necesitamos creer en Jesucristo y necesitamos confesarlo. Cuando tú has creído y tienes al Hijo, ¿verdad? Hablamos que
La salvación es Él. Cuando tú dices, sí, quiero a Jesús en mi vida, Él mismo viene a ti, su Espíritu Santo, y recibes la salvación. Entonces, aquí volvemos a ver muy claramente, dice, la vida eterna está en el Hijo. Si tú tienes al Hijo en ti, entonces tienes la salvación. Y esta garantía de que somos salvos podemos encontrarla aquí. Entonces, cuando tengas algún momento de duda, que vengan pensamientos a ti que, ay, no, no sé si ya no tengo a Jesús, sino si Jesús está contigo, tienes la vida eterna. El apóstol Juan nos lo dice muy claramente aquí. Entonces, tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Esa es una seguridad, una garantía que puedes tener en nuestro Señor Jesucristo. Mira, tenemos otra seguridad en Él, que nuestras oraciones son contestadas, son escuchadas y son contestadas. Mira, vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Y mira cómo el Señor les dice, nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos y Él les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son hechas y son contestadas a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La petición se hace, en este momento Él todavía no era crucificado, todavía no estaba resucitado, y entonces Él les dice, hasta este momento ustedes nada han pedido en mi nombre todavía, porque cuando ya Él se va, Él deja establecido que toda petición tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Padre que está en los cielos haga esa respuesta o nos dé esa respuesta, haga ese milagro, esa necesidad, lo que sea que haya. Entonces, en Él tenemos la oración, la garantía o la seguridad de que el Señor nos escucha. Mira, también tenemos la garantía o la seguridad de la victoria. Es un proceso en Dios, ¿verdad? Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Cuando estamos en Señor, si tú ahorita vas a comenzar tu vida y tu relación personal con Dios, vamos por este proceso. A veces los pensamientos vienen, ¿verdad? Y seguiré yo siendo salvo. Si eres salvo mientras tengas a Jesús en tu vida. Mis oraciones serán contestadas. Sí, son contestadas. Hay una seguridad en Él. Y también tenemos la seguridad de que tenemos la victoria en nuestras vidas. Mira, capítulo 10, versículo 13 de la primera carta a los Corintios nos dice, sí, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos la garantía de la victoria. Dice el Señor, aquí nos dice, mira, sea cual sea la tentación, no es diferente de ningún ser humano. Todos pasamos por tentaciones similares, parecidas. Él está diciendo aquí, o sea, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Toda la vida y todo el tiempo ha sido lo mismo. Las tentaciones que el enemigo usa son las mismas, pero mira, Dios dice que Él es fiel y no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente cuando viene la tentación, Él nos va a dar la salida para que nosotros podamos soportar. Entonces tenemos una seguridad en Jesucristo. Si te viene la tentación a tu mente y estás luchando, ven al Señor, empieza a orar, pídele a Dios que te ayude y esa tentación se va a ir y vas a obtener la victoria. Él nos lo asegura aquí, dice que Él nos va a dar la salida para que nosotros podamos obtener la victoria. Entonces en Él tenemos seguridad de la victoria. Mira, tenemos otra garantía muy importante.
Si en algún momento la garantía de la victoria no lograste, ¿verdad? Por cuestiones de las situaciones que vives, fuiste tentado, no estabas suficientemente cerca de Dios para mantenerte fuerte y firme, caíste en la tentación. En el Señor tenemos la confianza y la seguridad de que somos perdonados. Tenemos el perdón para que tú vengas y te limpies y digas, Señor, confieses y comiences una nueva vida con Él. Mira, vamos a ver qué dice en Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Es ahí donde Él nos da esta seguridad. Primera carta de Juan, el versículo 9. Entonces dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? La garantía de la seguridad de la victoria la tenemos, pero igual caíste, no pudiste soportar la tentación, por lo que ya dijimos, estabas alejado de Dios, no estabas fuerte, caíste. Confiesa tus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos un nuevo comienzo. Él te perdona, te limpia y comienzas de nuevo, ¿verdad? Así que no te vayas a quedar ahí estacionado ahí, estancado en ese punto. No, confiésalo, pide perdón y comienza de nuevo. ¿Y sabes qué? Tenemos otra confianza, otra seguridad en Dios que tenemos en Proverbios. Vamos a leer en Proverbios, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 5 al 3. Vamos a darle lectura aquí en Proverbios capítulo 3, versículos el 5 y el 6. Y mira, tenemos aquí la confianza de que Dios nos va a dar la guía para seguir en el camino con Él. Dice aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos, tus veredas. Tenemos la garantía de que Dios nos guía. Entonces, hagamos, ¿verdad? Un recuento de lo que podemos tener en Dios, la seguridad de que somos salvos, tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas, tenemos la seguridad de que podemos obtener la victoria en medio de las tentaciones y las pruebas, tenemos la seguridad de que podemos ser perdonados y comenzar de nuevo con el Señor, y tenemos la seguridad de que dice que Él nos puede guiar. Si tú haces ¿qué? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él con todo tu corazón, y dice, y no te apoyes en tus propios pensamientos, en tus propias ideas, en tus propios pensamientos, en ti mismo, no, confía en Él y Él te va a dar la guía por donde tú vayas por el camino correcto. Entonces, mira, vamos a hacer esta oración de fe, terminamos aquí ya con este recuento de la confianza, la seguridad que tenemos en Dios. Vamos a hacer la oración de fe para que tú puedas, si es que no tienes una relación todavía con Él, y puedas disfrutar de todas estas garantías o que se le puede llamar, ¿verdad? Confianza en Él, de que puedes tener todo esto. Si aún no, vamos a hacer una oración para que tú puedas confesar al Señor como el Señor de tu vida. Y si tú ya estás en el camino y por algún momento pasaste alguna de estas situaciones, dices, no, pues mis oraciones no son contestadas, lee otra vez Juan 16:24, va a reforzar tu corazón, tu espíritu, de que el Señor sí contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, mira, hagamos esta oración. Hazla junto conmigo. Si la haces ahorita de manera así, medítala en tu corazón y repite con nosotros. Señor Jesús, sé que soy un pecador y que he hecho cosas malas. Creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por ti en tu muerte y en tu resurrección. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Desde hoy viviré una vida que te agrade. Gracias por salvarme. Amén.
Con esta oración tú has recibido a nuestro Señor Jesucristo y puedes tener este comienzo con Él. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y sigas perseverando en Él. Que Dios te bendiga.